tanto los que piensan que mientras tus macros estén ajustados, o sea, mientras las calorías y los macros estén ajustados, da igual lo que comas, como los que piensan que las calorías no importan, solo importa la hormona, yo creo que son dos enfoques que están equivocados. Aquella persona que piense que 100 calorías ingeridas de un donut van a ser igual que 100 calorías ingeridas de cualquier alimento, el aguacate, van a ser iguales, y eso me parece que es totalmente estúpido. ¿Cómo se puede explicar, Ismael, que una misma dieta, las mismas calorías, en la misma persona, en un contexto u en otro, generen resultados radicalmente distintos? No solo importan las calorías, importan otros factores. El número de adipocitos que tengamos, la acumulación de grasa, la cantidad de masa muscular, la eficiencia mitocondrial. El principal mecanismo por el que el cortisol te puede hacer engordar es porque te aumenta el deseo de comida basura. Solo el déficit calórico ya mejora la inflamación, ya mejora la insulina. Si además pierdes grasa, todavía más mejora la inflamación, mejora el funcionamiento mitocondrial y demás. Pero claro, a corto plazo, si esa dieta la mantiene, ese es el punto. Si esa dieta la mantiene, la pérdida de grasa y esa restricción calórica ya no van a sostener los beneficios que le produjo a corto plazo. ¿Por qué? Entre otras cosas, va a empezar a perder masa muscular y va a empezar a tener algunas alteraciones que se van a ir dando. Si tú comes carbohidratos y se eleva la insulina, durante un tiempo esa insulina va a limitar, que no inhibir, va a limitar la oxidación de ácidos grasos, obviamente. Pero eso no significa que al cabo del día tú oxides más o oxides menos. Lo que va a determinar eso va a ser el balance energético. ¿Cuál es mi conclusión? Que el déficit calórico es lo más importante, da igual cómo sea el reparto de carbohidratos y grasa, pero en base a otros estudios que también hay, si recortan los carbohidratos todavía mejor. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer de tener a Ismael Galancho con nosotros. La verdad es que tenía mucho interés en traerlo justamente porque creo que es muy interesante no siempre traer divulgadores que puedan defender un mismo sesgo, porque ahora con las redes sociales estamos hablando mucho del auge especialmente de dieta cetogénica, ayuno, etcétera. Y he traído a Ismael, que ahora dejaré un poco que se presente. Es nutricionista, es divulgador, es escritor, es docente, quiero decir, se dedica muchísimo al tema de la nutrición, de la divulgación también, pero tiene un enfoque diferente y no por eso menos válido, y justamente hoy vamos a tener la oportunidad de tener un contacto con ese enfoque y llegar a conclusiones que a lo mejor desde la perspectiva sesgada de otros divulgadores no llegaríamos. Entonces, antes de nada, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación, Ismael. Nada, gracias a ti por invitarme y nada, echamos un ratito de charla aquí. Además, justamente también he tenido un ratito para conocerte detrás de cámaras y ya os digo, ya os adelanto, os hago el spoiler, no tiene nada que ver con la imagen que muchas personas han hecho de Ismael detrás de redes, que si es el fan de los carbohidratos y anti-keto. De hecho, a lo largo de esta charla lo vamos a desmentir mucho y vais a conocer pues, la oportunidad que he tenido de conocer a Ismael de un modo más personal también cercano, y que veréis que no es nada sesgado o extremista como algunos piensan, ¿no? ¿Verdad, Ismael? Bueno, yo siempre digo que a veces, no sé la imagen que da uno en redes sociales, es verdad que tengo un posicionamiento en algunas cosas y demás, pero intento no tener sesgo, intento luchar contra mi propio sesgo, pero que luego aparte no me considero, yo siempre, hay una palabra que la gente me define que es contexto, ¿no? Y el tema del contexto, y yo creo que por ahí ya se resume un poco todo, ¿no? Siempre hay un contexto para algo y siempre tiene cabida ciertas cosas para algunos contextos, por ejemplo. Uh-huh. A ver, es cierto que gran parte de mi comunidad y del sector que sigue la salud, pues que más que menos probablemente te conozca, pero para aquellos que no te conozcan, ¿puedes explicar brevemente quién es Ismael Galancho y cuál es un poco tu historia? Esa es la pregunta más difícil. O sea, yo te puedo hablar de todo, pero nada, bueno, pues una persona normal y corriente. Empecé estudiando ejercicio, la carrera de educación física, porque me apasionaba, pero luego estudiando la propia carrera me di cuenta que me gustaba muchísimo la nutrición. Yo lo que pasa es que ahí pues empecé a trabajar y digo, bueno, no voy a hacer otra carrera, digo, ahora hice el técnico superior en dietética, luego hice algunos másteres en nutrición y demás, y empecé el grado de nutrición, ¿vale? También ya después. Y bueno, siempre he sido un apasionado de mi trabajo y yo siempre creo que si hay algo que he hecho, porque la gente me pregunta, oye, ¿qué has hecho para tal? Digo, mira, yo si creo que hay algo que he hecho que a lo mejor puede ser diferente en algún otro
personas es que, por un lado, he estudiado tanto el ejercicio físico como nutrición, que tú sabes que ambos se complementan, en cuanto a lo que es fisiología del ejercicio por un lado y fisiopatología desde el punto de vista de nutrición, y luego que también me he centrado en las dos grandes ramas de la nutrición, tanto el ámbito clínico como el ámbito deportivo. Hay personas que piensan que solo abogo por el ámbito, solo trabajo con el ámbito clínico, otros que piensan que solo con nutrición deportiva, y realmente he trabajado y trabajo con los dos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que aprender fisiopatología en el ámbito clínico me ha servido mucho para la nutrición deportiva, y también la nutrición deportiva también me ha servido para el ámbito clínico, y quizás ahí pues quizá tenga a lo mejor ese punto de visión de las cosas que puede ser diferente a lo mejor al que solo es clínico, solo deportivo, digamos. Completamente de acuerdo. De hecho, me gustaría empezar este podcast con temas que son muy polémicos, que generan mucha controversia y que suscitan, hay muchísimos divulgadores que tienen opiniones dispares y muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en redes sociales vemos que numerosas polaridades, numerosas personas extremistas. Hay los que defienden que a la hora de perder peso lo importante es exclusivamente las hormonas, ¿no? Y que puedes comer lo que te dé la gana mientras, por ejemplo, no sé, en dieta cetogénica inhibas la insulina, por ejemplo, por decir algo claro. Y hay los demás, o hay otra gran parte que te dicen que no, que al final lo único que importa es generar el famoso déficit calórico y que todo se resume a calorexia, a calorías. ¿Cuál es tu visión? Porque la gente cree que tú también eres solo, venga, calorías, déficit, y sé que no, entonces, ¿cuál es tu visión? Claro, es lo que te digo, mucha gente a lo mejor solo lee posts aislados y a lo mejor no ha leído mi libro, o no ha hecho mis formaciones, o no ha hecho un compendio, ¿no?, de todos los posts, ¿no?, porque al final tú subes un post un día y tal. Entonces, yo pienso, y lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo al menos por ahora, que tanto los que piensan que mientras tus macros estén ajustados, o sea, mientras las calorías y los macros estén ajustados, da igual lo que comas, que ganas masa muscular, pierdes grasa, no sé qué, como los que piensan que las calorías no importan y solo importa la hormona, yo creo que son dos enfoques que están equivocados. Yo creo que, vamos, no es que lo crea, es que realmente así nos lo dice la evidencia científica, que el balance energético, el estatus energético es muy importante, pero por supuesto que no lo es todo. Aquella persona que piense que 100 calorías ingeridas de un donut van a ser igual que 100 calorías ingeridas de cualquier alimento, el aguacate, van a ser iguales, y eso me parece que es totalmente estúpido. Sí, ¿vale? sí. Entonces, realmente es un compendio de todo donde todo afecta. Es decir, tanto el estatus energético, el balance energético, el nivel de ingesta y gasto calórico, como evidentemente la calidad de los alimentos, y todo está en una amalgama. Lo que pasa es que es muy complejo. Es una de las cosas más complejas y que yo creo que la gente no entiende, el tema de cómo funciona el balance energético. Porque al final la gente siempre polariza, siempre estás diciendo que solo importan las calorías, y otros, pues no importan nada, ¿no, tío? Todo importa, ¿vale? Entonces hay que entender muy bien cómo funciona ese balance energético, que es bastante complicado. Claro, es que es lo que te iba a decir. Yo una de las preguntas que siempre le pregunto a la gente que dice, no, es que mientras generes el famoso déficit calórico, pensando que el cuerpo humano es un metabolismo donde, o sea, es un sistema cerrado donde tú controlas el flujo de entrada y salida, yo siempre les digo que además tú hablas de este concepto y me ha parecido muy interesante porque yo también lo he tocado alguna vez, del tema de partición energética. Y es que también, yo siempre le pregunto a la gente que defiende el tema de las calorías, ¿cómo te explicas o cómo se puede explicar, Ismael, que una misma dieta, las mismas calorías, en la misma persona, en un contexto o en otro, generen resultados radicalmente distintos? Mira, lo primero de todo es que tenemos que entender que el balance energético es, o el ajuste, ¿no?, de las calorías que ingerimos, las calorías que gastamos, no es más que una aproximación que intenta hacer el ser humano para saber qué está pasando ahí. Una aproximación. O sea, el problema radica en cuando la gente piensa que como 2.000 calorías y quemo 1.500, tal. Eso no funciona así, son estimaciones. Entonces, una estimación fluctúa, ¿vale? Eso ya de base, es imposible, a no ser que tengas calorimetría, ajustar eso. Entonces, eso es lo primero, que es una estimación. Luego, no solo importan las calorías, importan otros factores. La partición energética que han mencionado, por supuesto, al final tenemos que entender que el número de adipocitos que tengamos, la acumulación de grasa, la cantidad de masa muscular, no solo eso, si hay muchísimos otros factores. Por ejemplo, la eficiencia mitocondrial.
que eso no se habla mucho. Muy interesante. El nivel de la eficiencia mitocondrial que tengas, tú eres capaz de generar, o sabemos que gran parte de la energía que nuestra mitocondria, para que lo entienda la gente, oxida, se disipa en forma de calor a través de proteínas desacoplantes. Entonces, tú puedes ser más o menos eficiente a la hora de disipar eso en forma de calor. Influyen tantísimas cosas en las calorías que tú ingieres, o vamos a decir, que tú aprovechas, por decirlo de alguna forma, a tu organismo, como las que tú gastas, que es muy complejo, por lo tanto, siempre una estimación. Entonces, tu entorno hormonal, tu entorno metabólico, tu composición corporal, tu estado psicológico, que también va a afectar pues, a nivel de cortisol, a nivel de catecolamina, o lo que sea. Son tantas componentes que van a afectar, pero que haya tantos componentes que afectan al balance, a cómo va a ser una dieta o el efecto que va a tener tu dieta en tu organismo, en definitivas cuentas, casi todas esas cosas afectan a cuánto comes, a cuánto ingieres o cuánto absorbes y a cuánto gastas. Es decir, te pongo un ejemplo. Pues yo qué sé, imagínate, una persona que tiene mucho estrés, tiene el cortisol elevado. Más allá de los mecanismos fisiológicos que tiene el cortisol, que puede inducir el catabolismo proteico muscular, te hace perder masa muscular, que te hace acumular grasa, sobre todo en la zona visceral. Más allá de eso, al final, el principal mecanismo por el que el cortisol te puede hacer engordar es porque te aumenta el deseo de comida basura. Aumenta mucho, y esto pasa también con la restricción del sueño, aumenta mucho esa palatabilidad. Entonces, está afectando a cico, está afectando a las calorías que tú ingieres en la dieta. O por ejemplo, si tú tienes más masa muscular, aunque sabemos que es pequeño, pues tú vas a tener un gasto calórico mayor. Totalmente. ¿Por qué? Porque el músculo sabemos que no es tanto como pensábamos y tal, pero al final afecta o a lo que ingieres o a lo que gastas. ¿Vale? Entonces, todos esos factores que te estoy diciendo van a afectar principalmente a lo que ingieres o a lo que gastas, o vamos a decir a lo que absorbes o a lo que gastas. Aunque luego también haya otras pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas que hay, como por ejemplo la partición energética, los receptores de insulina, cómo tienes... Todas esas cosas son la punta del iceberg, pero la base es la base. Es decir, la base más importante va a ser siempre el balance energético. Que no digo que sea lo único que importa, pero sí que, por supuesto, que las calorías van a importar. De hecho, bueno, No, si no me enrollo. Es que justamente una de las cosas que quería no debatir, porque creo que al final tenemos el mismo punto de vista, es que quedara clara sobre todo es, uno, que no hay que resumirlo todo a calorías en el hecho de, ojo, de que hayan profesionales que te digan, da igual, come lo que te dé la gana, lo que hablábamos antes, porque el mensaje tan reduccionista es ese que se vende en redes sociales. Da igual, cuadra tus macros, come lo que te dé la puñetera gana, que mientras generes un déficit calórico vas a perder, cuando sabemos que el origen de esas calorías impactan directamente en cómo lo utilizas. Eso es aberrante. Eso es absurdo, entonces, ¿estás de acuerdo? Mira, hay varios estudios, por ejemplo, en mi libro, que te lo pasaré, Quema tu dieta, pongo el estudio de un profesor de la Universidad de, no sé si era Colorado, en Estados Unidos, no me acuerdo ahora, que a sus alumnos se alimentó a base de Twinkies. Twinkies son, pues, ¿sabes lo que son los Twinkies, no? Sí. Bueno, él calculó su gasto energético y lo que hizo fue que se hizo un déficit calórico, pero solo comía Twinkies, comía algunas verduras y algún batido de proteína y luego se suplementaba con vitaminas y demás. ¿Qué pasa? Que a corto plazo, alimentándose prácticamente a base de Twinkies, él perdió peso. Perdió grasa y además mejoró algunos parámetros cardiovasculares y demás. A corto plazo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se ve? Ahí lo que él intentó demostrar es que el déficit calórico es lo más importante, porque incluso comiendo Twinkies estaba en déficit calórico, perdió peso. Otra cosa que nos dice es que a corto plazo la propia pérdida de grasa ya te hace mejorar algunos marcadores, es decir, la inflamación, la resistencia a la insulina, solo el déficit calórico ya mejora la inflamación, ya mejora la insulina, ¿vale? Solo el déficit calórico. Y si además pierdes grasa, todavía más mejora la inflamación, mejora el funcionamiento mitocondrial y demás. Pero claro, a corto plazo, si esa dieta la mantiene... Ese es el punto. Si esa dieta la mantiene, la pérdida de grasa y esa restricción calórica ya no van a sostener los beneficios que le produjo a corto plazo. ¿Por qué? Entre otras cosas, va a empezar a perder masa muscular y va a empezar a tener algunas alteraciones que se van a ir dando, ¿vale? Que se van a ir dando y que al final, pues seguramente empeore su salud. Pero el déficit calórico, sí o sí, tú pierdes peso. Pierdes grasa. Pierdes peso. Otra cosa, cuánto músculo pierda. Es verdad que perdió solo grasa, pero porque fue muy poco. Si sigue manteniendo esa dieta, pierde músculo y se va y la salud va al traste. Entonces, lo que te quiero decir es,
Sí que el déficit calórico es muy importante, al menos a corto plazo, para perder grasa, pero de ahí a decir que puedes comer lo que quieras, que mientras estés en déficit calórico ya está, vas a perder peso, sí, podrás perder peso a lo mejor, pues unas 3 semanas, un mes, pero luego, primero, va a empezar a perder masa muscular, dejará de perder grasa y empezará a tener problemas de salud. Y empezará a tener una serie de alteraciones metabólico-hormonales que no solamente te van a empeorar la salud, sino que además van a hacer que se corte la pérdida de peso y que incluso pueda empezar a recuperar peso. Porque va a empezar a tener resistencia a la insulina, porque va a empezar a tener inflamación sistémica y porque va a empezar a tener estrés oxidativo y porque va a empezar a tener un montón de problemas. Entonces, en resumen, mi visión, en base a lo que conozco, de hecho, es que la hipótesis de la insulina como como promotora de la obesidad está más que desmentida. Es decir, hay un montón de estudios, incluso los principales promotores de esta teoría, como por ejemplo son Lewis o como por ejemplo son Tim Noakes y demás, ya a día de hoy ya empiezan a reconocer que evidentemente la hipótesis de que la insulina por sí sola es la que nos genera obesidad, eso es incorrecto. De hecho, los fármacos estos que están de moda ahora, que son agonistas de GLP-1, elevan la insulina. Los agonistas de GLP-1 son incretinas, elevan la insulina. Y son los fármacos que se indican para perder peso pese a que eleven la insulina, ¿no? O la whey protein te eleva la insulina. O si tú te comes un buen trozo de filete de ternera, también te la va a elevar, ¿no? Entonces, eso hoy en día, la hipótesis carbohidrato insulina como modelo de obesidad está desmentida, porque no encaja. Lo cual no significa que tenga algo que ver. Por supuesto que tiene algo que ver, pero no es per se, o sea, por sí sola no es lo que genera o lo que produce obesidad. Antes hablábamos de los Kitaba, ¿no? Que comen un 70% de carbohidratos, ¿no? Sí, es cierto. A ver, aquí abrimos un melón importante, ¿no? De debate, porque es cierto que, bueno, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Antes exponíamos, cuando estábamos fuera de cámaras, que hay defensores de dieta cetogénica que dicen es que los inuit siguen una dieta ancestral y es una dieta cetogénica, Bueno, hay sociedades ancestrales como los Kitaba que consumen un 70% de carbohidratos y no tienen enfermedades, eso es cierto. Pero, ¿cómo puedes razonar tú? Vamos a entrar un pelín en fisiología, a ver si me puedes... ¿Cómo razonas? La insulina es una hormona principalmente anabólica, hasta eso estamos de acuerdo. ¿Cómo puedes razonar? Es cierto que no es el único factor, está claro, pero si fisiológicamente la insulina inhibe automáticamente la utilización de ácidos grasos como energía, ¿realmente crees que un abordaje con carbohidratos enfocado en estimular la insulina, porque al final no dejan de, en mayor o menor medida, no entraremos en esto, pero no es una mala idea para perder peso a largo plazo? Porque es el típico punto, ese punto tiene dos fallas. Uno, es un punto mecanicista, que eso es lo que te digo, que muchas veces basarnos en los estudios en lo que hace un mecanismo, oye, te lo expliqué fuera de cámara, ¿no? Oye, mira, se ha visto que este suplemento o este compuesto, la espermidina, lo estoy inventando, activa AMPK, que es una ruta, un complejo proteico. Por lo tanto, como AMPK hace estas cosas, porque las sabemos, ¿no? ¿Qué hace AMPK esto? Si esto activa AMPK, damos por hecho de que va a llevar a una oxidación de ácidos grasos o lo que sea, ¿no? O esto activa mTOR, que es un poco lo contrario, que es anabólico. Por lo tanto, si esta sustancia activa mTOR, activa la síntesis proteica y no hace ganar masa muscular. Eso no es correcto. Por eso no nos podemos basar en estudios mecanicistas, porque que algo active mTOR no significa que te haga ganar masa muscular. Hay muchísimas cosas que activan mTOR, pero luego se evalúa masa muscular y no aumenta. Hay muchas cosas que activan la síntesis proteica muscular, incluso miofibrilar, pero luego se evalúa la masa muscular y no aumenta. ¿Por qué? Porque en la célula hay tantos procesos posterior a lo que ocurre después de activar mTOR. Después de activar mTOR, se tiene que dar otro proceso de transcripción y traducción proteica. Después de que ya los ribosomas secreten proteínas, se pueden dar modificaciones posttraduccionales. Después de ahí están los complejos UPR, que son los complejos que se activan por proteínas mal plegadas que pueden coger una proteína que acaba de sintetizar y cargársela. Están los microARN que se pueden pegar. O sea, hay tantas cosas que pueden pasar después y no tiene que significar eso, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto mecanicista. Y el segundo punto de por qué entonces una dieta carbohidratos que eleva la insulina es porque estamos centrándonos en lo que ocurre a corto plazo, de manera aguda, cuando nosotros comemos carbohidratos, pero no lo que ocurre de manera global. Y nuestro cuerpo no entiende de lo que ocurre, o sea, no entiende. Lo que va a afectar principalmente a nuestro cuerpo es lo que ocurre a nivel global. Es decir, si tú comes carbohidratos y se eleva la insulina,
durante un tiempo esa insulina va a limitar, que no inhibir, porque tú sabes que las vías no se inhiben, va a limitar la oxidación de ácidos grasos, obviamente. Pero eso no significa que al cabo del día, ¿vale? O sea, la insulina va a subir, va a bajar. Eso no significa que al cabo del día tú oxides más, oxides menos. ¿Esto qué significa? Que al final lo que va a determinar eso va a ser el balance energético. Me explico. Si tú comes 2.000 calorías y gastas 2.000 calorías, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. O bueno, te lo voy a hacer mejor. Tú gastas 2.000 calorías al día y ingieres 1.500. Es decir, está en un déficit de 500 calorías. ¿Qué pasa? Que tú estás comiendo al final el volumen energético en cantidad de 1.500 calorías, lo cual es poco. Por lo tanto, la cantidad de insulina que tú vas a elevar va a ser la que se corresponda a 1.500 calorías. Es decir, que si tú te comes, evidentemente tienes que reducir la ingesta, aunque sean carbohidratos. Si tú comes menos de lo que gastas y tú vas a elevar la insulina lo que corresponde a la ingesta de 1.500 calorías, siempre va a estar la insulina siempre, aunque tenga picos en lo que supere y por lo tanto la grasa deje de oxidarse, siempre va a estar predominantemente por debajo. Y siempre va a haber periodos más catabólicos que anabólicos, generalmente, ¿entiendes? A la contra, si tú comes 2.500 y gastas 2.000, sí que esa insulina puede estar por encima siempre. No sé si me explico. Sí, totalmente. Pero entonces ahora te hago una pregunta más rebuscada. ¿Y acaso una dieta basada en esas 1.500 calorías a igualdad de déficit calórico que estuviera, por ejemplo, fundamentada en una dieta cetogénica que inhibe la insulina, no produciría mejorías en la pérdida de peso respecto a la de carbohidratos? No, de hecho, toda la evidencia científica nos dice que a mismas calorías y misma ingesta proteica, las dietas low carb o low fat inducen la misma pérdida de peso. De peso no. De peso son mejores las dietas cetogénicas. ¿Por qué? Porque restringís carbohidratos, tu glucógeno baja y cada molécula de glucógeno se almacena con 3-4 gramos de agua. Por lo tanto, tú pierdes eso, pero no es peso real. O sea, es peso, pero no es grasa. En todos los estudios se ve lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente, uno, es un error pensar que la proteína y la grasa no eleva la insulina. De hecho, sobre todo la proteína, eleva la insulina. Punto número 2. Se puede almacenar grasa de manera independiente de la insulina. Está, por ejemplo, la proteína ASP que ayuda a almacenar grasa. Tenemos que entender que el cuerpo es redundante, ¿vale? Y hay muchas vías. Entonces, al final, da igual, tu insulina, evidentemente, si haces una dieta ceto, va a estar más baja, pero da igual, porque al final tu cuerpo va, más que al mecanismo, va a responder al estado anabólico-catabólico general o al estado del balance energético, que como digo es la punta del iceberg. Por eso no se ven diferencias en la pérdida de grasa entre dieta low carb y dieta low fat, a igualdad de calorías y igualdad de proteína, que es importante. Claro, sí. No se ven diferencias por eso. Por eso, como he dicho, los estudios mecanicistas y en centrarnos en lo que ocurre a nivel agudo no significa igual que lo que ocurre a nivel global. Y la gente que muchas veces dice, no, pero es que se ha visto que con dieta cetogénica oxida más grasa. Claro, oxida más grasa porque come más grasa. Eso no significa que oxide la grasa que tú tienes almacenada. O sea, tú ves la oxidación de grasa y la oxidación de grasa en una dieta más alta en carbo o cetogénica, y con la dieta cetogénica la oxidación, la quema de grasa es mayor. Pero no es de la grasa que tú tienes almacenada, es de la que tú comes. Para que tú tires de la grasa que tienes almacenada, tienes que estar en déficit energético. Vale, entonces ahora también te hago una pregunta un poco más, siguiendo a colación de esto. ¿No tendríamos que también tener en cuenta mucho la sensibilidad de la insulina de los sujetos que hicieran ese tipo de dieta? Sí. Porque evidentemente, claro, si le promueves una dieta, un déficit calórico de 500 calorías, pero es basada en carbohidratos y esos tienen la insulina alta, evidentemente perderán menos. Exacto, exacto. De hecho, en mi último libro, en Equilibra tu glucosa, comento, por ejemplo, que una persona que tiene resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, no tolera los carbohidratos igual que una persona que es sensible a la insulina. Entonces, aunque si el objetivo es perder grasa en una persona que tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, lo principal o lo más importante puede ser el balance energético, sí que es cierto que son personas que toleran menos los carbohidratos. Entonces, como digo en el libro, en ese contexto, en personas que tienen resistencia a la insulina o que tienen diabetes tipo 2, sí que abogo por bajar más los carbohidratos, porque son personas que no gestionan bien los carbohidratos a nivel celular porque tienen ese problema de resistencia a la insulina. Entonces, sí que en ese contexto, yo sí que recomiendo reducir los carbohidratos también porque suelen ser personas sedentarias. Entonces claro, se te junta una persona que es sedentaria, que tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, el contexto o uno de los contextos donde ¿para qué quieres tanto hidrato de carbono? Es decir,
que no toleran bien la ingesta de hidrato de carbono. Entonces, es un contexto donde yo sí que abogo por bajar los hidratos de carbono. Ahora bien, también te digo, hay un montón de estudios, por ejemplo, con dieta alta en carbohidratos, está el estudio DIRECT, el estudio Counterpoint, el estudio Return, que son estudios hechos con sujetos con diabetes tipo 2, se les somete a déficit calórico, pero el 50 o 60% de la dieta son carbohidratos. Y aún así, pese a ser personas que toleran mal los carbohidratos, como están en déficit calórico, empiezan a perder grasa y empiezan a revertir la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que el déficit calórico es lo más importante, da igual cómo sea el reparto de carbohidratos y grasa, pero, en base a otros estudios que también hay, si recortan los carbohidratos, todavía mejor en esas personas. Y baja. De hecho, hay un montón de estudios donde, con dieta cetogénica, donde va de puta madre para la diabetes tipo 2 y consigue revertir la diabetes tipo 2. Es que aquí también podemos incluso meternos más y decir que es que cuando hablamos de sensibilidad a la insulina, yo siempre lo digo esto, es que también lo hablamos de un modo general, pero es que evidentemente existe una predisposición genética a tener un mayor número de receptores GLUT4 y también de sensibilidad a la insulina en ciertos tejidos, porque cuando decimos, vale, es que una persona tiene buena sensibilidad a la insulina en 3 puede comer carbohidratos, sí, pero es que a lo mejor genéticamente, o dependiendo, ahora entraremos en esto, de lo que haya comido durante su juventud y del número de adipocitos, tiene mayor sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, ojo. Entonces, porque la insulina la gente cree que simplemente es un transportador de glucosa al interior de la célula y ya está. Y no, igual que sin insulina no se produce la síntesis proteica muscular, esto lo hablábamos antes. Sí se produce, es un catalizador de la síntesis proteica. Bueno, sí, y se vincula con emetor y procesos anabólicos. El tema es que también tiene un importante papel en la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces, el punto es, ¿cómo puedes saber como terapeuta que por mucho que tenga sensibilidad a la insulina la persona, lo tiene más en el tejido muscular y no en el tejido adiposo? Porque realmente el número de lo que importa ahí, lo que va a determinar eso o sea, el número de receptores de insulina que tenga el tejido adiposo, el tejido muscular, está en el tejido muscular, evidentemente. A mayor receptores de insulina en el tejido muscular, mayor aclaración de glucosa y tal. Claro. En el tejido adiposo principalmente lo va a determinar la hiperplasia, el número de adipocitos. Esto ¿vale? quería entrar aquí. Claro, entonces, es cierto que si tú tienes un exceso de grasa, y sobre todo si ha habido una hiperplasia, es decir, por ejemplo, si has tenido una infancia donde durante muchos años has tenido obesidad infantil, por ejemplo, y has tenido para que la gente lo entienda, mucha creación de número de adipocitos, va a tener muchos receptores de insulina en tu grasa corporal. Ahí va. Por tanto, cuando una molécula de insulina se acopla a un receptor de insulina del tejido adiposo, no aclara la glucosa, por ejemplo, como lo aclara cuando se une a un receptor de glucosa, a un receptor de insulina, perdón, del tejido muscular. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que afecta a la partición energética. Totalmente, por eso te iba a decir, lo que está diciendo es que esto es muy importante porque quizás los que estéis al otro lado os estáis perdiendo un poco, pero es extremadamente importante entender que los adipocitos, las células grasas que almacenan grasas, también tienen un tamaño limitado. Llegado a ese tamaño, cuando con la juventud nos pasamos, los chicos de 16 años, ¿no? Venga a comer donetes pensando, bueno, soy joven, luego lo quemo, ya. Pero es que luego existe un punto en el que el adipocito no puede captar más grasa y se multiplica y se conoce como hiperplasia adipocitaria. Entonces, esto es lo que quería preguntar con Ismael, porque si tienes más sensibilidad en el tejido adiposo, más de esa glucosa se utiliza para, bueno, se obtiene a través de la glucólisis un intermediario que es el glicerol 3-fosfato, que es precursor directo de triglicéridos, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay tantas variables, sí, claro, que, hostia, me parece absurdo también decir, o que la gente diga, no, come lo que quieras porque estás en déficit calórico, que es lo que hablábamos antes. Eso por supuesto, claro. Ese es el punto. Pero tú date cuenta, hay muchísimas variables. De hecho, es imposible controlarlas todas. Imposible, ¿no? Pero la intervención no varía tanto. La intervención que tú tienes que hacer, porque al final todo esto que afecta, pero al final, ¿la intervención qué es? Mejora tu masa muscular, pierde grasa y alguna cosa más, ¿no? Pero al final la intervención, ya está. ¿Que hay varios caminos que llegan a Roma? Sí. Tú puedes mejorar tu pérdida de grasa, tú puedes perder grasa, puedes mejorar tu resistencia a la insulina, puedes mejorar tu diabetes tipo 2, haciendo una dieta cetogénica y haciendo una dieta tipo mediterránea, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. De hecho, la evidencia científica o una paleo, o una paleo o una dieta vegana. Es que hay un montón de... Tú te metes y tú ves es cierto. Resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, estrategias nutricionales. Dieta ceto, funciona.
Dieta vegana, funciona. Dieta estilo mediterráneo, funciona. Dieta paleo, funciona. Entonces, ¿pero por qué? Porque al final con todas buscamos lo mismo. ¿Qué es? Mejorar tu masa muscular, evidentemente ahí tiene que ser el entrenamiento, o entrena o no hay nada que hacer. Perder grasa, y solamente el hecho de perder grasa, mira, el hecho de estar en déficit calórico como tal, es más, te voy a decir una cosa, no solamente el hecho de estar en déficit calórico, ayuno o déficit calórico, restringir calorías, mejora la inflamación, mejora la resistencia a la insulina, mejora el estrés oxidativo, el perfil lipídico, todo. Si además encima lo mantienes en el tiempo y consigues perder grasa, mejora la inflamación, mejora. Realmente, en la mayoría de casos, salvo algunos contextos puntuales, la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, la inflamación sistémica, todo viene de lo mismo. Afectan muchos factores, pero la mayoría de las veces viene de la lipoinflamación. Tu tejido adiposo, como has dicho tú antes, llega a un punto que se llama punto crítico, donde se produce la hiperplasia, que no es que se divida en dos, que lo que hace es que el adipocito manda a través de esos vesículas a un preadipocito y lo llena de grasa. Total. Pero en la edad adulta y sobre todo en el tejido adiposo visceral y el tejido adiposo abdominal no se da tanta la hiperplasia. Lo que pasa es que el adipocito sigue creciendo. Se llama hipertrofia del adipocito. Cuando el adipocito sigue creciendo, se produce tensión mecánica a la membrana. Cuando hay tensión mecánica a la membrana, es como, hostia, estrés, no puedo engordar más, porque voy a estallar. Empieza a secretar especies reactivas de oxígeno, empieza a secretar citoquinas proinflamatorias, el TNF-alfa, interleuquina 1 beta, empieza a secretar todo eso. ¿Y qué hace? Se vuelve resistente a la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, ¿qué hace la insulina? Meter ácido graso, bueno, entre otros factores, meter el ácido graso dentro del adipocito. Entonces lo que hace es, se vuelve resistente a la insulina para decir, ya no me cabe más. Inhibe la lipoproteína lipasa, ¿vale? La inhibe y activa la lipasa sensible a hormonas. De hecho, en el contexto de obesidad o sobrepeso, hay una hiperlipólisis. Los adipocitos están constantemente echando ácidos grasos a la sangre. Lo que pasa es que si la persona es sedentaria y esos ácidos grasos no lo oxida, ¿dónde van esos ácidos grasos? Esos ácidos grasos van, uno de dos, o se reesterifican de nuevo en los adipocitos, o al hígado también. O a nivel ectópico. Se van al hígado graso. Se van al músculo, mioesteatosis. Se van al páncreas, ostras, problema con el páncreas, que además el que secreta insulina, se van al corazón y a la arteria. Entonces, realmente todo esto, al final, todos estos problemas surgen de un exceso de grasa acompañado de poca masa muscular o mala calidad muscular, que sabemos que es el principal aclarador de glucosa en sangre. El 80% de la glucosa la almacena el músculo. Si la glucosa no la almacena el músculo, hay resistencia a la insulina, esa glucosa al final, ¿qué hace? Pues se va al hígado y se convierte en grasa. Lipogénesis de nuevo, claro. Entonces, pero todo eso, el problema realmente es opulencia, comemos muy mal y mucho más de lo que debemos comer en una sociedad sedentaria, te lleva a una acumulación de grasa. Falta de ejercicio. Y falta de ejercicio. Punto. Y al final las intervenciones son las mismas. El camino que tú elijas, habrá uno, habrá otro. Pero si mientras tú pierdas grasa, mejores tu masa muscular y hagas 4 cosas más. Vale, hemos estado hablando de todos estos mecanismos. Es cierto que para los que nos estén viendo quizás suena muy complejo. Vamos a simplificar cosas, pero te voy a hacer preguntas también muy interesantes, que habitualmente la gente se pierde en mucha respuesta, pero no concretan. Por ejemplo, ¿por qué según numerosos estudios más del 90% de las intervenciones de las personas que quieren perder peso a largo plazo, basándose exclusivamente en calorías, fracasan? A largo plazo, ¿eh? No sé, el porcentaje, 80-90% de las intervenciones nutricionales fracasan. Es decir, fracasan. Total. Fracasan todas. ¿Cuál es el sentido? Bases lo que te bases. Mira, aquí hablamos otra vez más de la individualización, ¿vale? De la individualización del plan nutricional. ¿Por qué? Primero porque somos una sociedad, hablo en general, ¿no? Somos una sociedad cómoda, que nos hemos acostumbrado a sufrir lo menos posible o toleramos muy poco el esfuerzo. Somos una sociedad muy impaciente, poco constante, ¿vale? Todo esto viene por muchas cosas, ¿no? Pero la sociedad tiende a eso, ¿no? Aparte de que vivimos en una sociedad, ¿no? Con una hiperdisponibilidad de comida basura,
Falta de tiempo. Hiperpalatable, falta de tiempo, es estrés, que sabes que cuando Sí. tienes mucho estrés, tú quieres dopamina, tú llegas a tu casa después de haber discutido con tu jefe, discutes con tu pareja y tú lo último que quieres es comerte un trozo de pollo y brócoli, y lo que quieres es una pizza de queso de relleno, ¿no? Entonces, todas estas cosas suman, ¿no? Y cuesta, ¿no? También un poco el factor educacional, es decir, de cómo te han educado en tu familia, desde pequeño, incluso aspectos socioeconómicos. Sabemos que en entornos más deprimidos pues, es más difícil, ¿no? También por el precio de la comida y demás. Pero más allá de eso, da igual la intervención nutricional que haga, que la mayoría fracasan. La mayoría fracasan a largo plazo. De ahí la importancia, en mi opinión, de la individualización. Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia en consulta, yo he tenido todo tipo de personas. Y he tenido gente que le encantaba hacer ayuno intermitente. Hostia, pues vamos con el ayuno. Y había gente que no soportaba hacer ayuno intermitente. Entonces, si fuese algo que fuese como hiper imprescindible y demás, pues digo, hostia, no, por aquí no paso. Pero, oye, si yo te hago una dieta con alimentos de calidad, con un ajuste nutricional bueno, oye, al final lo estudio igual. Cuando comparan ayuno intermitente con restricción calórica, a igualdad de calorías, a igualdad de tal, la mayoría dice que la pérdida de peso, incluso las mejoras en la salud, suelen ser las mismas. Algunos van más hacia un lado, parece que el ayuno intermitente es un poco superior en sensibilidad a la insulina, pero prácticamente igual. Entonces, ¿cuál uso? Oye, pues me lo va a decir el paciente me lo va a decir. Oye, si hay una persona que odia el ayuno, no lo tolera, lo pasa mal y demás, ¿por qué voy a seguir insistiéndole si al final sabe lo que voy a conseguir? Que lo mande todo al carajo y que siga pues, comiéndose las pizzas precalentadas en el horno. Ahora, si hay una persona que dice, tío, me encanta hacer el ayuno, a mí a veces la persona ya me lo dice, ¿no? En el propio, oye, me gustaría empezar contigo, a mí me va genial, me encanta hacer ayuno. Vale, pues vamos, seguimos con él. Si a ti te va bien y demás, y tu contexto lo asume, pues sí, no te está perjudicando, que ese es otro tema también, claro, que evidentemente no veamos que... Claro, si tu contexto lo asume bien, se asume bien, oye, pues yo es que no tengo nada que decir. O sea, vamos para adelante, siempre que sean cosas que sean saludables y que sean viables. Hombre, si me dice, no, es que a mí me gusta comerme todos los días un maximum de chocolate después de comer, te digo, espérate. Sí, esto quizás no. Aprenda a comer. Claro, vamos a intentar, o bueno, en vez de comerte todos los días, vamos a comérnoslo un día a la semana, y luego o 2 días a la semana, y vamos reduciendo poco a poco. Entonces, siempre que sean cosas que sean viables, sean saludables, y que son herramientas que sirven y que son funcionales, yo me voy a basar en la experiencia que me dé la persona. Entonces, habrá personas que vayan mejor con una estrategia y vayan mejor con otra. Pues ya está. Pues si es que eso es de lo más importante. ¿Para qué quiere hacer, entre comillas, que no existe, pero para qué quiere hacer la dieta perfecta si luego no la hace el paciente? Eso es humo. Claro. Igual con el ejercicio, ¿vale? Venga, vamos a entrar en un melón importante, bastante polémico, pero te voy a hacer preguntas para que también tengas, evidentemente, la oportunidad de compartir tu punto de vista, que no tiene que ser ni menos ni más acertado, es decir, es tu punto de vista. ¿Qué le responderías a aquellos divulgadores que promueven la dieta cetogénica como estilo de vida, que dicen que los carbohidratos no son nutrientes esenciales, no son esenciales, y por extensión necesarios, porque nuestro cuerpo tiene una sabia forma de crear glucosa a través de la gluconeogénesis? Que un hecho fisiológico se dé no significa que sea un hecho fisiológico óptimo, ¿vale? Es decir, que tu coche pueda andar con una rueda pinchada no significa que lo óptimo es ir con una rueda pinchada. Entonces, que tú puedas vivir sin carbohidratos no significa que sea lo óptimo. Y ojo, no estoy diciendo que la dieta cetogénica no sea óptima. Entonces, claro, es que eso se confunde, ¿no? Te dicen, no, es que no son esenciales, podemos vivir sin carbohidratos. Ya, claro, y puedes vivir, y puedes vivir sin un riñón. Pero eso tampoco es lo óptimo. ¿A qué voy? Voy a que el ser humano, a nivel evolutivo, ha conseguido adaptarse como mecanismo de supervivencia a etapas de escasez nutricional, y hemos generado unas adaptaciones a través de las cuales nuestro cuerpo, porque sabemos que nuestro cerebro no puede usar grasa como fuente de energía, pero sí puede usar cuerpo cetónico, porque sí que cruza la barrera hematoencefálica, las grasas no, el cuerpo cetónico sí. Entonces, nuestro cuerpo se adaptó como supervivencia a decir, oye, cuando no hay comida, uso la grasa como fuente de energía, el cerebro, la grasa no puede cruzar la barrera hematoencefálica, genero cuerpo cetónico en el hígado, y estos cuerpos cetónicos sí que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y sí que pueden nutrir al cerebro y al músculo y todo.
¿Podemos vivir sin carbohidratos? Por supuesto que podemos vivir sin carbohidratos y tenemos Claro, adaptación. ¿Es lo óptimo? Bueno, pues depende en qué contexto y en qué no. Y aparte, no lo sabemos, no hay estudio a largo plazo. Eso es otra de las preguntas que te iba a hacer. Entonces, justamente. yo te digo, tú dices, vamos a ver, venga. No, pero es que nosotros, porque hay gente que piensa que las dietas ancestrales eran cetogénicas y que no comían carbohidratos. Eso es falso. Hay restos de cereales de hace más de 150.000 años. Hay restos de semillas. De hecho, en la isla de Paglici, ya en el Paleolítico, ya no solamente hay evidencia porque se analizan los dientes, los antropólogos analizan los dientes de consumo de cereales, sino que además hay morteros, refinaban los cereales. Ya refinaban el sorgo, ya refinaban algunos cereales. En la isla de Paglici ya hacían harina. Pero no solamente cereales. Los hapchas en alguna época del año llegan a consumir 2.000 calorías a base de miel. 2.000 en alguna época del año. También hay en alguna época del año en las que se comen más de 1 kilo de carne al día. Los Kitaba consumen un 70% de su dieta en carbohidratos. Y lo mezclan encima con grasas saturadas, también otro porcentaje muy elevado. Bueno, luego tienen a los masái. Los masái se alimentan principalmente de carne y leche de vaca. Bueno, de hecho, mezclan la leche con sangre. Los simanes, da igual. Vámonos a los que llevan una dieta cetogénica por antonomasia, que son los inuit, los esquimales. ¿Vale? Los inuit llevan existiendo y otras tribus del pastoreo del Ártico llevan existiendo en el mundo 9.000 años. La revolución agrícola fue hace 10.000. Es decir, cultivábamos cereales antes de que apareciesen los inuit. No es una tribu del Paleolítico. Nosotros sí que comíamos carbohidratos en el Paleolítico. También depende de qué tribu. Es decir, hay tribus como los masái que no comen muchos carbohidratos y otros como los Kitaba. Los Hadza sí comen mucha miel y tal, también comen mucha carne. Pero estos inuit, hostia, pues llevan viviendo 9.000 años. Entonces, vamos a basarnos en nuestra dieta en una tribu que lleva viviendo a nivel evolutivo desde ayer, aquí. Bueno. No, y que además epigenéticamente ha generado unas ciertas adaptaciones y que geográficamente está en un punto. Es que eso iba yo. Claro. Encima ellos, que se pensaba que vivían en cetosis, han generado adaptaciones para no entrar en cetosis. Esto es curioso y esto es muy cierto, ¿eh? Es una lanza a favor de Ismael, pero tiene toda la razón. Hay muchos estudios de que los inuit no están en cetosis y es un punto muy importante. Si tú coges y a nivel evolutivo dices, hemos desarrollado mecanismos para vivir en cetosis. Pero si vivimos mucho tiempo en cetosis, como los inuit, hemos desarrollado mecanismos para no entrar en cetosis. Es cierto. ¿Te puede dar a entender que quizá la dieta cetogénica está de puta madre para una temporada, pero no para vivir constantemente en ella? Porque incluso generamos adaptaciones para no entrar en cetosis. Puede ser. No lo sabemos, no hay estudio a largo plazo. Pero los inuit, la tribu por antonomasia que vive en cetosis, no están en cetosis. Tiene adaptaciones para no entrar en cetosis. ¿La dieta cetogénica es buena para algunos contextos, algunas cosas? Sí. Para cualquier... Sí. En mi opinión, y me puedo equivocar, que si luego salen estudios, y yo soy el primero que he cambiado de opinión, porque es que no hay estudio a largo plazo. Entonces, yo seré el primero en un futuro decir, hostia, pues mira, y ojalá que sí, pues a mí me encantaría. Si a mí me encantaría que mientras más variedad de dieta y más cosas, la gente piensa que yo soy anti-dieta cetogénica, y lo voy a decir, yo he hecho dieta cetogénica. Y he tenido pacientes en que su contexto y luego pues han estado en cetosis. Yo no tengo nada en contra de ni ningún macronutriente, ni ningún alimento, ni ningún estilo de intervención. El que cada persona le vaya mejor. Pero sí que es verdad que a día de hoy no tenemos estudios de años a largo plazo para saber qué pasa con una dieta cetogénica, pero aunque tú puedas estar en cetosis, hostia, pues es necesario. Si te gusta, vale, pero si no te gusta es necesario. Realmente va a ser mejor que una dieta mediterránea, yo qué sé. Y aquí hay un punto que también me gustaría añadir, que antes lo hemos conversado fuera de cámaras. Ya os digo que hay cosas muy interesantes que a veces se quedan fuera, pero porque surgen en la conversación. Si hubieran estudios a largo plazo en dieta cetogénica, no es lo mismo que evidentemente cojan personas adaptadas a esas condiciones climáticas y geográficas, ¿no? Claro. Que digas, cojo un inuit o coge gente que ha vivido en la zona del Ecuador, del trópico del Ecuador, y los pongo con la misma dieta. Porque entonces puede alterar bastante el resultado simplemente por adaptaciones epigenéticas de generaciones en generaciones, ¿no? Entonces habría que ver... Pasó con los chinos, con el arroz también. Exacto. Que estaban muy adaptados a comer arroz y muchos carbohidratos y no tenían muchas enfermedades hasta que empezaron a comer otro tipo de comida más occidentalizada
y de repente, oye, pues estaban muy adaptados a eso. Por eso os digo que habría que ver el contexto de una persona pues eso, ¿no? De los Hadza en Groenlandia, y habría que coger los Inuit, ponerlos en Ecuador a comer. ¿Qué pasaría? Claro, ¿Qué pasaría? porque cuando dice dieta paleo es un concepto que nosotros hemos hecho ahora moderno, pero hay tantas dietas paleos como tribus en diferentes zonas geográficas había. Es decir, una dieta paleo, ¿qué es? ¿Cómo se comía en el paleolítico? Pero es que no tiene nada que ver lo que comía en el paleolítico una tribu del norte de América con una tribu del sur de África. Es que hay tantas dietas diferentes y tantas formas y la capacidad adaptativa del ser humano. Tenemos una capacidad, que eso es evolución. ¿La evolución qué es? Somos capaces de adaptarnos a muchas cosas. Yo, pues, a lo mejor, si ahora de repente empezamos a comer todo dieta cetogénica, y nuestros hijos y tenemos descendientes, con el paso del tiempo, el ser humano, pues será una máquina y seremos muy eficientes y seremos genial con la dieta cetogénica. Una cosa que yo decía, ¿no? Digo, ¿alguna vez el ser humano se adaptará genéticamente al consumo de ultraprocesados y de todas esas cosas y no será tan tóxicos como son ahora? Yo me lo he planteado esto, pero a nivel de estrés. He dicho, yo muchas veces he pensado, estamos con tanta tolerancia al estrés que la gente peta después. O sea, es que eso ya hay indicios. Ya hay indicios de que empezamos, de hecho, se ha visto que en personas que tienen hipercortisolemia crónica porque tienen estrés crónico y demás, tienen ciertas adaptaciones en las cuales el cortisol ya no son tan susceptibles a los efectos negativos del cortisol. Al final tenemos que entender desde el punto de vista evolutivo que el ser humano tiene la capacidad de beber leche, porque eso es otra, no, es que no estamos adaptados. Si precisamente, me digo que bebas leche o que no, si está a favor o en contra de la leche, me da igual, yo no vendo leche, pero, ostras, es que es verdad, ante una hambruna en Centro Europa, tuvimos la capacidad y la adaptación de adaptarnos a tomar leche. Ojalá tuviésemos la capacidad de digerir la celulosa y podríamos comer cartón y se acabaría el hambre en el mundo. O sea, tenemos la capacidad de adaptarnos y nos podemos adaptar a muchos alimentos y muchas cosas. Es verdad que hacen falta generaciones y hacen falta cosas, pero que tengamos la capacidad de adaptarnos a ciertos alimentos, ostras, que eso es genial. De hecho, eso ha hecho que estemos hoy en día aquí. Lo digo porque muchas veces yo el argumento de es que no estamos adaptados a comer, ¿cómo que no estamos adaptados a comer? Sí. Evidentemente, si tú no estás adaptado, o sea, una tribu no está adaptada a comer en absoluto una cosa y de repente la incluye, pues sí que puede tener problemas. Pero si a lo largo de generaciones no hemos adaptado a tomar leche y te gusta tomar leche y tu contexto lo permite y leche de calidad y tal, ya podemos entrar si la leche es mejor o peor. Pero no estoy hablando de si es mejor o peor, pero si la puedes digerir, adelante. Que eres intolerante a la lactosa porque todavía mucha gente no se ha adaptado. En Asia, ¿cuánta gente tolera claro, leche? Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque esto se originó en Centro Europa. Claro. Y entonces, ya te digo, aquí hay otro melón también bastante polémico que te iba a preguntar, y es el tema del gluten. Porque aquí hay dos maneras de verlo. Yo, por algún post que he visto tuyo, dices, bueno, si puedes digerir el gluten, no te sienta mal y has generado esas adaptaciones y a nivel digestivo estás bien, no veo por qué no comer gluten. Pero ahora te reformula la pregunta desde otra perspectiva. Si el gluten no ha formado parte de una dieta ancestral y realmente tampoco tiene demasiados beneficios incluirlo en la dieta, ¿por qué incluirlo? Sí ha formado parte, de hecho te digo, consumíamos, bueno, es verdad que el sorgo y demás no, porque son cereales ancestrales, pero sí que ha formado parte el gluten de dieta, no en la cantidad a lo mejor en la que tomamos hoy, pero sí que ha formado parte de la dieta ancestral. Te digo que ya consumíamos cereales mucho antes, eso en mi libro Quema tu dieta, pongo todos los estudios, mucho antes de lo que pensábamos. Por lo tanto, sí que ha formado parte. Y luego está el punto número 2. El debate, en mi opinión, no es, o sea, come gluten o no come gluten, pero si no aporta nada. El gluten no aporta nada o sea, no tiene ningún beneficio para la salud, ¿vale? Pero algunos alimentos que contienen gluten sí tienen beneficio para la salud. Me explico. Hostia, hoy en día sabemos que el consumo de cereales integrales, que son opcionales, pero que el consumo de cereales integrales, hostia, ayuda a revertir la diabetes tipo 2, ayuda a regular niveles de glucosa, baja los niveles o ayuda a regular la dilipidemia, el colesterol y demás.
aportan fibra, pueden aportar diferentes tipos de compuestos bioactivos y polifenoles. Entonces, bueno, si yo tengo algo que en mi contexto no me va a perjudicar de manera aislada, tampoco me va a beneficiar, pero el alimento en que está me gusta comerlo, que no son obligatorios, pero me gusta y tal, ¿por qué lo voy a quitar? Entonces, es opcional, si realmente no aporta nada. Yo no digo que es que tienes que comer gluten. Lo único que digo es que, ostras, vamos a ver qué nos dice la evidencia científica. La evidencia científica nos dice que a día de hoy hay un montón de estudios que el gluten en personas sanas no afecta en nada, a día de hoy. En personas que tengan celiaquía, evidentemente no pueden comer gluten. Personas que sean sensibles al gluten, bueno, eso es un poco una caja de Pandora porque se ha visto ahora que puede ser que muchas personas sensibles al gluten realmente no tengan problema con el gluten, sino con otros compuestos que tiene el trigo, algunos fructanos y demás. De hecho, eso se está estudiando mucho ahora, si es exactamente el gluten o son otros compuestos. Pero no le podemos atribuir cosas negativas al gluten que no tiene. Es decir, en contextos que te he dicho, sí. Hay algunos contextos que podríamos debatir. Podríamos debatir sin enfermedades autoinmunes, venga, eso lo podríamos debatir. Pero quitar el gluten por quitar, asumiendo que es malo para todo el mundo, aunque sean personas sanas, y asumiendo que, como yo he visto, que el gluten te lesiona en el fútbol y demás, cuando hay estudios científicos, hay evidencia científica en los que se ha visto que no, que ni aumenta la inflamación en personas sanas, ni aumenta el riesgo de lesión ni nada, ya pues, lo que sé, al menos vamos a decirlo, oye, come gluten si quieres o no coma gluten, pero hostia, esto se ve que no se produce, que no se da. Entonces no creemos un alarmismo de lo que no es. Ahora, que no quieres comer gluten, perfecto. Yo no como mucho gluten, pero no por nada, sino porque yo realmente me gusta mucho, yo como cereales integrales, pero me gusta mucho el arroz, por ejemplo, tomo mucho arroz integral, luego tomo mucho tubérculo, me encanta la patata, me encanta el boniato, hablando de carbohidratos. Y lo único que puedo comer gluten, pero no es porque yo lo quite, sino porque me gusta así, a veces que me gusta un buen pan de 100% integral, de masa madre, que a veces lo hago yo mismo, y a veces pues quizás sea de lo único, bueno, a veces es que me como un plato de pasta, pero que no es que yo lo restrinja por nada. Ahora, si me dice que tienes problemas, celiaquía, sensible al gluten, fuera el gluten, ya está. Otra pregunta. A ver, y empiezo haciéndote la pregunta desde mi opinión. El ayuno intermitente realmente ha demostrado tener numerosos beneficios, mucho más allá de la pérdida de peso, evidentemente en el perfil lipídico, el perfil glucémico, cosas que ya lo sabemos, ¿no? Autofagia, etcétera, etcétera. Pero también he dicho en muchas ocasiones que no sirve en todos los contextos, ni para todo el mundo, ni para siempre. Es decir, se puede ganar, se ha visto en este estudio que haciendo ayuno intermitente se gana músculo, ya, pero no es la mejor estrategia, hasta ahí llegamos todos. Pero, ¿crees que realmente en la pérdida de peso... Es que no me gusta el mensaje reduccionista de que el ayuno solo funciona por crear un déficit calórico. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que los principales beneficios del ayuno intermitente son por crear un déficit calórico, restricción calórica. De hecho, en todos los estudios, como digo, las mejoras en la salud son las mismas, siempre que se pueda. Mira, cuando tú hablas de ayuno intermitente hay dos tipos de estudios. Uno, en los que se compara ayuno intermitente con una dieta, pues comiendo 4 o 5 veces al día, igualando calorías, igualando macro, y ahí se ve más o menos misma pérdida de peso, misma mejora de resistencia a la insulina, misma mejora del colesterol, misma mejora de todos los marcadores. Se ve más o menos, algunos salen más uno, otros salen más otro, pero más o menos igual. Y luego hay otro estudio en los que no se controlan calorías. Se hace ayuno intermitente o se hace, come 4 o 5 veces al día y no se controlan calorías. Y ahí normalmente suele ganar el ayuno intermitente. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los principales beneficios del ayuno intermitente realmente se deben a que comemos menos. Cuando se controlan calorías y macros, los beneficios son prácticamente iguales. Cuando no se controlan calorías y macros, el ayuno intermitente siempre gana. ¿Por qué? Porque al final el ayuno intermitente lo que te hace es que de manera indirecta te hace comer menos, ¿vale? Beneficio asociado al ayuno intermitente, más allá de los marcadores de resistencia a la insulina y demás, la autofagia. Por ejemplo, a día de hoy sabemos, porque la mayoría de estudios donde se ve que el ayuno intermitente mejora la autofagia, sobre todo en células musculares, que nos interesa por el tema de resistencia a la insulina, son preclínicos, son en ratones. El metabolismo de una rata es 7 veces mayor que el de un humano, es decir, que 16 horas de ayuno en una rata supone más o menos una semana en un ser humano. Entonces, se ha visto a día de hoy en ser humano que para que la autofagia se active de manera significativa en el tejido muscular hacen falta más de 36 horas de ayuno.
A partir de las 36 horas de ayuno es cuando se activa de manera significativa. La autofagia siempre está activa. Tú te comes una paella y tú tienes la autofagia activa, que se llama autofagia basal. Es una mínima autofagia que hay a modo de control de calidad. Entonces, hablamos de se sube más o sube menos. Conforme tú estás en periodo de ayuno, después en el periodo postprandial, va aumentando un poco, pero va aumentando un poco de manera no muy significativa. A partir de X horas, a partir de las 8 horas, empieza a aumentar en algunas células, pero las células musculares solamente de manera significativa empiezan a aumentar a partir de las 36 horas de ayuno, en humanos. Por lo tanto, ya está diciendo que para tener los beneficios de la autofagia, tiene que estar a 36 horas de ayuno. Cuando sabemos que media hora de ejercicio activa la autofagia igual que 3 días de ayuno. Entonces, si tú, imagínate, haces 3 días de ayuno, con lo que eso supone para una persona, con la posible pérdida de masa muscular, que luego sabemos que no es tanta, pero que se puede perder algo de masa muscular, con la elevación del cortisol que puede generar eso. Si lo comparas, hablando de autofagia, con media hora de ejercicio, más otro beneficio que te otorga el ejercicio, entonces yo te digo, ¿tú quieres mejorar tu autofagia? Haz ejercicio. Si el ejercicio es la mejor forma de activar la autofagia. De hecho, el ejercicio activa la autofagia incluso aunque haya niveles de insulina relativamente altos. Hay estudios que se ve que incluso aunque haya... De hecho, el principal modulador de la autofagia es la propia intensidad de la actividad física y del ejercicio en el movimiento. El principal regulador de la autofagia es tu intensidad de ejercicio. Y luego están la restricción energética, ayuno, etcétera, etcétera. Entonces, que yo no digo que no haga ayuno ni nada, simplemente a mí lo que me gusta es poner los puntos sobre la I. Que yo hago ayuno. Pero sí que es verdad que digo, ¿por qué me voy a centrar en una cosa como ayuno, autofagia? El premio Nobel al... Oxumi en el 2016. La gente piensa que se lo han dado por el ayuno. No, hombre, este hombre investigó sobre la autofagia, tampoco la descubrió. La autofagia. Los lisosomas se la habían dado anteriormente. Yo llevo estudiando la autofagia desde hace un montón de años. Lo que pasa es que él hizo un gran trabajo y le dieron el premio Nobel en 2016. Pero la gente piensa que se lo han dado por el ayuno. No, la han dado por la autofagia. Y el ayuno es un mecanismo para activar la autofagia. La restricción calórica sin hacer ayuno aumenta la activación de la autofagia también. La exposición al frío aumenta la autofagia. Y al calor aumenta la autofagia. Entonces, y el ejercicio es el mejor activador. Entonces, lo que te digo, que a lo mejor hay gente que piensa, hostia, voy a activar la autofagia, tengo que estar 36 horas de ayuno. Y a lo mejor, oye, que si te gusta, te va bien, adelante. Pero a lo mejor hay gente que está sufriendo ahí, a media hora de ejercicio. Luego otra cosa, activar la autofagia. La autofagia, como cualquier cosa en nuestro organismo, tiene que estar regulada. Un defecto en la autofagia es igual de negativo que un exceso de autofagia. El defecto de autofagia está relacionado con, o sea, que tengas poca activación de la autofagia está relacionado con un montón de enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y pérdida de masa muscular, atrofia muscular. Pero que un exceso de autofagia igual. Un exceso de autofagia está asociado con catabolismo proteico. De hecho, en contextos de cáncer, hay una hiperactivación de la autofagia en el concepto del cáncer. Y también se asocia con enfermedades. Es decir, que como todo en nuestro cuerpo tiene que estar regulado. Que parece que ahora es verdad que vivimos en un mundo que, debido a la opulencia, que comemos más y somos sedentarios, mucha gente, obesidad, tiene la autofagia baja. Pero, tío, que la gente que hace ejercicio, que come medianamente bien, la autofagia ya funciona bien. Entonces, a lo mejor tampoco hay que preocuparse tanto por eso. Y de hecho, si la sobreactiva, es igual de negativo que si está poco activado. Entonces, tiene que funcionar como tiene que funcionar. Equilibrio del medio interno, homeostasis, justamente. Homeostasis pura y dura. Has también tocado un tema que también te quería comentar acerca de un post que has hecho. Has hablado del tema del cáncer y esto aquí sí que es, meternos en algo realmente de esto, pero te voy a hacer, te voy a hacer la pregunta. Sabemos que evidentemente existe que las células tumorales o cancerosas se reproducen a una velocidad mucha mayor a una célula normal y que principalmente, hasta donde sabía, luego esto lo hemos dialogado y ahora ya me has hecho tener otro punto de vista, se alimentaban de glucosa o de glutamina fermentada, ¿no?, en ese proceso, pero sobre todo esta es la parte que vincula más al cáncer con una disfunción mitocondrial. Pero tú tienes un post que me ha parecido muy disruptivo, por decirlo de alguna manera, que dices que reducir el consumo de carbohidratos no garantiza, o seguir una dieta con carbohidratos tampoco afecta, no tiene por qué afectar a la reproducción del cáncer. ¿Esto es así? Vale, a ver. Esto es un tema delicado y realmente es un tema que está en pañales. Entonces, aquí vamos
podemos hablar ciertas cosas, pero son indicios y no podemos afirmar nada categóricamente, aparte que es un tema serio. Lo primero de todo es que cuando hablamos de cáncer, como tú sabes, no es una enfermedad. Hay muchos tipos de cáncer, en muchos contextos hay personas diferentes, en muchas fases o estadios diferentes. Entonces esa es la gran complejidad del cáncer, que a veces hablamos de cáncer como si fuese diabetes tipo 2. Oye, no. Entonces son muchas cosas. A ver, esto se basa en la hipótesis de Otto Warburg y demás, que, bueno, tú sabes que es cierto que hay una reprogramación metabólica en algunas células cancerígenas en las cuales, pues, bueno, usan recursos para replicarse y demás, y que el efecto Warburg significa que se basa en que se alimentan de glucosa. Claro, esto puede sonar muy alarmista y mucha gente puede decir, ostras, pues entonces dejo de comer carbohidratos porque me genera cáncer. Entonces, una cosa es que algo te genere una patología y otra cosa es que cuando ya tienes la patología tengas que hacer algún cambio. Entonces, los carbohidratos no generan cáncer, ¿vale? Eso está claro. Claro, por eso hay que dejarlo claro. Ahora bien, si tenemos un cáncer, ahí voy. Sabemos lo del efecto Warburg, que se alimentan de glucosa. ¿Nos beneficiaría restringir carbohidratos? Bueno, hay, como digo, muchísimos tipos de cáncer, muchísimas formas y muchísimas. ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? Bueno, lo que nos dice es que hay algunos cánceres que parece que mejoran con restricción de carbohidratos, pero hay otros que no. Incluso hay otros que empeoran, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es la capacidad adaptativa que tiene nuestro organismo general, y en este caso concretamente las células cancerígenas. Y es que se ha visto que las células cancerígenas, incluso aquellas que se alimentan principalmente de glucosa, cuando les restringe la glucosa, se adaptan, hacen otra reprogramación metabólica y se pueden alimentar de otros sustratos, ¿vale? Incluso de grasa, incluso de cuerpo cetónico. Esto es lo que más me ha impactado. Pero además es que hay otro tipo de cáncer, otro tipo de células que cancerígenas, que ya de base, sin reprogramación metabólica secundaria, se alimentan principalmente de grasa y de cuerpo cetónico. Entonces, si tenemos una teoría que es cierta, la de que algunos tipos de cáncer se alimentan principalmente de glucosa, pero resulta que otros tipos de cáncer se alimentan de grasa y cuerpo cetónico, pero resulta que los que se alimentan de glucosa, cuando les restringimos la glucosa, son capaces de cambiar y alimentarse de otros sustratos energéticos, como grasa, incluso que hay células que hacen la pinocitosis o hacen fagocitosis y que cuando le restringen el sustrato, fagocitan a otras células y comen de ellas. Al final parece que el cáncer siempre encuentra la manera de replicarse. Entonces, no podemos tener una conclusión clara, porque como te digo, si dice, oye, mira, lo peor que puede pasar a la hora de restringir carbohidratos es que no tenga ningún efecto. O sea, o es bueno o no hace nada. Pues entonces digo, vale, si o es bueno o te queda igual, pues pruebo. Pero si ahora resulta que se ha visto que en algunos tipos de cáncer restringir carbohidratos incluso puede empeorar el cáncer porque hace que esa reprogramación metabólica convierta estas células en aberraciones glotonas que comen de todo. Entonces, claro, joder, estamos muy en pañales. Pero estarás de acuerdo conmigo en que lo que pasa en los hospitales hoy en día de darles azúcar a pacientes oncológicos es una aberración en cualquier caso, ¿no? Porque ni a paciente oncológico ni a ningún paciente. No, justamente no, pero me refiero en este caso ya es llevarlo al extremo, porque una cosa es que defendamos el consumo de carbohidratos, que dices, hostia, es un alimento real, lo que hablamos antes, tubérculo, consumo de carbohidratos saludable. Claro, es que esto es un matiz muy importante, porque si no la gente utiliza lo que estás diciendo como decir, venga, me voy a hinchar a pan y me voy a poner ciego de pasta hasta el de esto, porque he visto que Ismael decía que... No. Yo hablo de legumbres, de fruta, de cereales integrales y obviamente siempre adaptado al contexto de la persona. Si una persona sedentaria, no te pases de carbohidratos. Claro. Si eres una persona deportista de élite, incluso un deportista de élite puede comer muchos carbohidratos, incluso tiene cabida en algunos momentos incluso meter algún tipo de, ¿sabes? Los geles de glucosa, en su contexto está bien, pero evidentemente tiene que ser siempre adaptado al contexto. Y es muy importante porque la gente cuando dice carbohidratos, hay muchos que piensan en galletas, en bollería, en tal. Claro, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tubérculos, legumbres, incluso cereales o legumbres, tú sabes que enfriadas que aumentan la ingesta de almidón resistente. Yo hablo de eso. Hablo de lo que nos da la tierra, la naturaleza, ¿no? Claro. La última pregunta
la típica pregunta polémica que estoy viendo tanto en redes que genera tanta polaridad. Bueno, te iba a hacer una de qué pensabas acerca de los comentarios de un doctor que dice que la fruta es una mierda, pero me la ahorro porque ya lo conozco, tu respuesta, igual que la mía. No hay ni un solo estudio, no hay ni un solo estudio, Lo mismo que he dicho yo. no hay ni un solo estudio en el que se vea que la fruta Genera algo malo. hígado graso o Hay un resistencia a la insulina. estudio en lo que, tergiversado, sacado de contexto, en lo que se ve que se cogen dos personas, dos grupos, uno hace una dieta y otro hace otra, ¿vale? Igual, pero a uno de esos grupos le meten 4 piezas de fruta al día. Entonces, le están metiendo un superávit calórico y le están metiendo un exceso de calorías. Y se ve que eran personas que ya tenían hígado graso, Claro, que ya tenían hígado graso, y un se ve que... sobreconsumo de fructosa por cualquier fuente, evidentemente lo empeorará. Claro, Esto hasta aquí. entonces, claro, y de hecho tú ves en el mismo estudio y se ve que los que consumieron 4 piezas de fruta, a lo mejor estaban consumiendo 700 calorías más y además, o sea, un exceso de azúcar, ¿no? Sí. Y se veía, es que esos mismos sujetos ganaron un montón de grasa. Es que ganaron grasa corporal. Y dicen, no, es que se ve esto que ha empeorado. Hombre, claro, pero ha empeorado No, claro, porque además, está comiendo de más, está ganando grasa y claro, no va a mejorar, pero no es por la fruta en sí. De hecho, no hay ni un estudio en el que se vea que produce ningún tipo de patología. De hecho, al revés, es cierto, mejora. Y de hecho el origen del sobreconsumo de fructosa que tiene la mayoría de población sedentaria no viene de la fruta. Hay que aclarar que viene del sirope de maíz, de la miel, del azúcar, glucosa y fructosa, sacarosa. De un exceso de azúcares en la dieta, en alimentos ultraprocesados, refrescos, etcétera, etcétera. La pregunta que te iba a hacer a colación de esto es, ¿la avena sí o no? La avena que es tan polémica. Yo siempre digo que ningún alimento es ni tan malo ni tan bueno como lo pintan en redes sociales. Y un claro ejemplo es la avena. De verdad, es avena, o sea, que ni mata a nadie, ni sana a nadie. O sea, es un alimento más y punto. Al final nos centramos mucho en alimentos concretos. No es que me han dicho que la avena es buena, o es que me han dicho que la avena es mala. Y me lo dice con una copa en la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver, tío, es avena, tío. O sea, de verdad, que no es un ultraprocesado, ni tampoco es algo milagroso. Es un alimento más, es un cereal más. Oye, que cuadra dentro de tu consumo de carbohidratos, una persona activa y dentro de tal, y quieres consumir avena, pues tío, pues está bien, pues un cereal más. Que es mágica y te va a curar o te va a hacer... Para nada. O sea, es un alimento más y ya está. A mí también es verdad que me hace gracia, no, es que no sé, que escuché un comentario, no, es que la avena se la dan a los pájaros. A los cerdos, para engordar a los cerdos. Sí. Pero luego tú te veo comiendo chuletas de cerdo, ¿no? Porque no sé quién fue. No, la avena se la dan a los cerdos. Hay que comer carne, no sé qué. Y luego, entonces, y decía, porque la avena enferma, se la dan a los cerdos. Digo, entonces tú te estás comiendo un cerdo al que le han dado avena, que se supone que lo está enfermando, tú te estás comiendo la carne de eso que está enfermado. No, hombre, no. Es un alimento más y ya está, ni bueno ni malo. En algunos contextos será mejor, en otros será peor. En una persona físicamente activa, si cuadra dentro de sus carbohidratos mejor. En una persona pues que sea sedentaria, pues a lo mejor hay que restringirlo un poco en general los carbohidratos. Pero es verdad que la avena se ha criticado mucho, en mi opinión sin sentido, pero también se la ha alabado mucho. Y es como me parece que si no desayunaba avena no era saludable. Digo, no tienen... Me parece un alimento, no sé si decirlo, si esto es correcto, pero neutro. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, Ismael. Ya te digo, ha sido un placer que podamos compartir esta visión. Has publicado un libro recientemente. Sí. Me gustaría aprovechar esta despedida del podcast para que puedas publicar, decir dónde lo puede comprar la gente, cómo se titula. Sí, tengo 2 en librería actualmente. Está Quema tu dieta, que lo saqué hace un año. De hecho, hablo mucho de lo que hemos hablado. En Quema tu dieta hablo bastante de lo que hemos hablado aquí hoy. Con evidencia científica y tal, y luego tengo Equilibra tu glucosa, que también hablo mucho de insulina, de glucosa y demás, que tal. Equilibra tu glucosa, exacto, Equilibra tu glucosa y Quema tu dieta. Libros disponibles de Ismael. Se pueden en Amazon, están... Lo puedes comprar en cualquier plataforma grande superficie, Amazon, o en cualquier librería. Cualquier librería, Fnac, Corte Inglés, o cualquier librería de la esquina, para fomentar el pequeño comercio, lo puedes comprar, está en todos sitios. Pues oye, muchísimas gracias. Gracias también a vosotros por haberos quedado hasta el final de este podcast. No olvidéis dar un buen like si os gusta el contenido, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.